Bien, continuamos con la clase de hoy. Entonces teníamos un problema planteado. Continúa desarrollo del problema 8. Bien, habíamos registrado los datos. Vamos a repetir la figura. La figura. Está llegando Vite. Bien, esto estaba dentro del literal A, ¿no? Que nos pedían que construyamos la figura. La idea es que hay un espejo. Veamos un espejo en posición vertical. Está pegado a la pared, llamemos así. Es el espejo que utilizamos para arreglarnos o ver nuestra imagen en el domicilio, en el baño, en la sala. Entonces tenemos ese espejo. Muy bien. Hay una línea que es imaginaria, pero que debemos considerar es perpendicular al espejo. Esta línea tiene un nombre, se llama normal. Entonces vamos a poner estas letras. Esto es la línea normal. Este es el espejo. Y aquí vamos a trazar un rayo de luz que viene, vamos a suponer, de esta forma y llega a la base de la normal y luego rebota en el espejo reflejándose. Entonces ese es el rayo de luz. Por lo que consideramos que el rayo que llega se le llama RI o rayo incidente. Alejandro Nogales está llegando atrasado. Y el rayo que rebota es el rayo reflejado, RR. Este ángulo es el ángulo R o ángulo de reflexión y el ángulo de acá es el ángulo I o ángulo de incidencia. Bueno, ahí tengo yo los elementos geométricos que intervienen en la reflexión de la luz. El literal B nos pide reconocer los elementos geométricos, es decir, en la figura qué significa la E, qué significa la N, qué más tenemos. El RI, que significa el RR, el ángulo I, el ángulo R,
Entonces eso hay que escribir el significado. Entonces aquí sería espejo. Estamos reconociendo, ¿no?, los elementos geométricos. Esto es normal. Este es rayo incidente. Rayo incidente. El rayo reflejado. Ahí tengo el rayo reflejado. Ángulo de incidencia. De incidencia. Y el otro es ángulo de reflexión. Bien, hasta ahí lo que hemos reconocido como elementos geométricos. Nos faltaría el literal C, ángulo de incidencia y reflexión de la luz. Hay que determinar eso. Pasamos entonces al literal C. Entonces sería cálculos de el ángulo I y el ángulo R. Bueno, para esto partimos del criterio de que el ángulo I es igual al ángulo R. Esto es una ley que se llama ley de la reflexión. Ley de la reflexión. En espejo plano. Bueno, también puede ser en una superficie de agua tranquila. Espejo plano. En una superficie de vidrio que pueda reflejar la luz, ¿no? Entonces, generalmente decimos espejo plano, toda superficie que puede ser reflectora y que tiene una característica de ser plano, ¿no? Bien, de acuerdo a lo que a la figura, el ángulo I más el ángulo teta que nos dan corresponde a 90 grados. Esto de aquí es ver figura, ¿no? Ver figura.
Bien, el ángulo I es lo que buscamos. Entonces sería 90 grados menos el ángulo teta, que es el que nos dan. Por lo tanto, el ángulo I es igual a 90 grados menos el ángulo teta. En los datos está a 50 grados. El ángulo I entonces es 40 grados. Bien, este ya es una respuesta. Entonces, como I es igual a R, o sea, el ángulo de reflexión, entonces ángulo R también es igual a 40 grados. Y así también tenemos el valor del ángulo de reflexión. Entonces están las dos respuestas solicitadas. Y de esa manera se resuelve el problema 8. Vamos al problema 9. El 9 considera lo siguiente. Frente a un espejo esférico cóncavo se ubica un objeto de 2 centímetros de tamaño y localizado a 30 centímetros del vértice del espejo. Y el radio de curvatura es de 25 centímetros. Literal A, elaborar una figura literal B, piden reconocer los elementos geométricos literal C, calcular la distancia a la imagen, literal D, determinar el tamaño de la imagen y su naturaleza. Bueno, es un ejercicio un poco más complejo y ahora se trata de un espejo esférico y cóncavo. Muy bien, vamos a reconocer los datos. Entonces escribimos datos
tenemos por un lado un tamaño de objeto, le vamos a identificar con la letra O de objeto, 2 centímetros. ¿Qué más? Tenemos la localización de este objeto. Le vamos a poner una letra P minúscula, 30 centímetros. Me dan un radio de curvatura R de 25 centímetros. Lo que nos vamos a calcular es la distancia a la imagen. Distancia a la imagen. Le vamos a poner la letra Q mejor. La letra Q. O sea, P para el objeto, Q para la imagen. Y el tamaño de la imagen, ahí sí colocamos la letra I. Muy bien, vamos a hacer una figura. Una figura. Ahora ya no es un espejo plano, es un espejo cóncavo, esférico. O sea, debemos trazar con un compás, ¿no? Pero aquí lo voy a hacer manualmente. A ver, vamos a suponer que el espejo tenga esta curvatura. Ya, es un espejo cóncavo. Estoy rayando la parte que no refleja la luz. O sea, la parte de atrás del espejo. Bien. Ahora voy a reconocer un punto en el centro de esta curva. Vamos a suponer que esté por aquí. Ese punto le vamos a llamar vértice. Y una línea horizontal que actúa como normal. Igual que en el espejo plano, ¿verdad? Este tiene un nombre, ya no se le llama normal, se le llama eje principal. Camille Vázquez está llegando atrasada. A ver. Entonces, estaba diciendo que a esta línea última que tracé, ya no se le llama normal, se le llama eje principal. Le vamos a colocar las letras EP, eje principal. En este eje principal se van a distinguir algunos puntos. Por ejemplo, el punto que sirvió de centro para trazar geométricamente la curva, vamos a suponer que esté por aquí. Ese es el centro, donde coloca la punta del compás. Y de la distancia C hasta B, que es el vértice, colocamos un punto en la mitad. Está por ahí. Eso se llama foco. El foco está en la mitad, ¿no? Bien. Luego, tal como nos indica el problema, la distancia entre el centro de curvatura y el vértice se llama radio de curvatura. Vamos a suponer que mida 25 centímetros.
y el objeto está a 30, es decir, que está un poco más acá. Vamos a dibujar aquí un objeto. Vamos a suponer que este sea el objeto. Consideramos que sea una velita, por ejemplo, ¿no? Una velita. Ya. Ahí tenemos la velita. Esa velita va a proporcionarnos unos rayos de luz. Voy a considerar unos cuantos para construir la imagen. Este, por ejemplo, un rayo de luz que va desde aquí hasta el espejo en forma paralela al eje principal. El rayo reflejado pasa por el foco de esta manera. Pasa por el foco. Muy bien. Ahora, otro rayo de luz que parta de la velita, y en cambio llega al espejo pasando por el foco. ¿Sí? Pasa por el foco. Y en cambio este lo hace de esta forma, el reflejado. Sale paralelo al eje principal. Notan ustedes que los dos rayos reflejados se cortan en un punto. Ese punto, ambos son, digamos, salientes, ¿no? Una vez que se refleja. Este punto estaría aquí. Está en este punto, estaría aquí. Allí. Entonces ese punto es el punto donde se forma la imagen. La imagen, usted la va a ver en una pantalla recogida aquí, en una hoja de cuaderno, en una hoja de cartulina, la va a ver de invertida. Es decir, la va a ver así. Vamos a suponer que esta sea la velita. La va a ver así, invertida, de esta manera. Ya. Entonces ahí puede darse cuenta que este es el objeto y este de aquí es la imagen. Muy bien. Entonces, he construido la figura solo con dos rayos de luz que llegan al espejo. Uno que va paralelo al eje principal y al reflejado pasa por el foco, y otro que al llegar al espejo pasa por el foco y en cambio el reflejado sale de forma paralela. Donde se intersectan los dos rayos de luz, ahí se forma la imagen. Son cosas sencillas, ¿no? Si se tiene en cuenta la ubicación del objeto, ¿no? Y luego de ahí pues lanzamos los rayos de luz. Esto corresponde al literal A. Ahora vamos al literal B. ¿Qué nos pide en el literal B? Reconocer los elementos geométricos. A ver, EP, ¿qué significa? Esto significa eje principal. Eje principal. Muy bien, primer reconocimiento. ¿Qué más? La V significa vértice.
Esto es vértice. La F significa foco. La C significa centro de curvatura. Centro de curvatura. ¿Qué más? Otra cosa que veamos ahí. O tamaño del objeto. Tamaño del objeto. ¿Qué más me falta? La I. Vamos a hacer en la otra pizarra. La letra I es tamaño de la imagen. Correcto. Tenemos tamaño de la imagen. La distancia de C a B, o sea, ese segmento de C a B se llama radio de curvatura. Radio de curvatura. Generalmente se lo representa con la letra R. ¿Qué más? Desde O hasta B, desde O hasta B, eso se llama distancia al objeto. Distancia al objeto. Lo representamos con la letra P. Desde I hasta B, eso es distancia a la imagen. Distancia a la imagen. Y esto lo representamos con la letra Q. En nuestro caso, ¿no? Bien, creo que hemos reunido todos los elementos geométricos que aparecen en la figura. Literal C. Nos va a calcular cálculo de P, ¿no? Cálculo de P, que es la distancia. A ver, determinar la distancia, no. Cálculo de Q es.
Cálculo de Q. Porque P si nos dan, lo que no nos dan es Q. Bueno, aquí hay una fórmula que primero hay que calcular la distancia focal. La distancia focal es el radio de curvatura dividido para 2. Recuerde que el foco está en la mitad. Entonces, el radio de curvatura nos dan 25 centímetros. Y eso de ahí tenemos que dividirlo para 2. Entonces aquí me va a dar 12,5 centímetros. Esto se llama distancia focal, lo que he calculado, que es la mitad del radio de curvatura. Y hay otra fórmula que habla de que 1 dividido por la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia al objeto, que es P, más 1 sobre la distancia de la imagen, que es Q. Es una fórmula aplicada a espejos esféricos. Entonces, siguiendo con los cálculos, si yo despejo 1 sobre Q, que es lo que busco, va a quedar 1 sobre distancia focal menos 1 sobre la distancia imagen. Al reemplazar, tendríamos 1 sobre Q igual a 1 sobre 12,5 centímetros menos 1 sobre P. El valor de P en los datos es 30 centímetros. Entonces hay que resolver esa resta de fracciones buscando el denominador común. El denominador común, al multiplicar 12,5 por 30, me da 375 centímetros. Y esto al dividir para cada uno de los denominadores quedaría 30 menos 12,5. Luego, pues, al resolver esta operación, me va a quedar 30 menos 12,5, 17,5. Dividido para 375 centímetros. Despejamos Q y la fracción queda al revés, 375 centímetros dividido para 17,5. Entonces Q es igual a 21,43 centímetros. Ya, esta sería ya una respuesta de las que me están solicitando. Bueno, 21,43 está a una distancia menor que el radio de curvatura.
y más allá del foco, porque el foco está a 12,5, ¿no? Entonces sí se ajusta a la imagen que hemos encontrado. Si revisamos la imagen, usted vea dónde está la imagen, está entre el centro de curvatura y el foco, es decir, el centro de curvatura está a 25 centímetros. Y lo que sacamos de distancia imagen es menor a 25 y superior a la distancia focal, que la distancia focal es 12,5. Entonces se ajusta la imagen a la respuesta encontrada. Bueno, pero vamos a continuar con el literal D. El problema tenía 4 literales, entonces vamos al cuarto literal. ¿Estamos de acuerdo? Calcular la distancia de la imagen. El otro era tamaño de la imagen. Bueno, vamos al tamaño de la imagen. Literal D. Cálculo. De I. Y era el tamaño de la imagen. Allí hay otra fórmula que nos dice que el tamaño del objeto dividido para el tamaño de la imagen siempre debe ser igual a la distancia a la que sale el objeto dividido para la distancia a la que sale la imagen. Como queremos I, despejamos y nos queda O, que es el tamaño del objeto, por la distancia de la imagen Q, dividido para la distancia al objeto P. Reemplazamos el tamaño del objeto era 2 centímetros por, que alguien está interrumpiendo, algo le pasa con internet porque está intermitente. Bueno, Q, ¿cuánto vale Q? Lo que hemos calculado, 21,43 centímetros. Todo esto sobre P, el valor de P está a 30 centímetros. Entonces elimina los centímetros y tendríamos un valor de 1,43. O sea, sale más pequeña que el objeto. El objeto tenía 2 centímetros de tamaño y la imagen sale de 1,43, o sea, menor. Entonces podemos responder en esta última parte el tamaño de la imagen es de 1,43 centímetros, menor en comparación con el tamaño del objeto. ¿Sí? Y esta tiene una naturaleza
Y esta tiene una naturaleza real e invertida. Decimos real porque se la puede recoger en una pantalla. En una pantalla, ya les dije, puede ser una hoja de papel, una hoja de cartulina, fuera del espejo. En cambio, cuando sale o se la visualiza dentro del espejo, ahí decimos que es una imagen virtual, que no se la puede recoger en pantalla, sino que solamente se la ve al interior del espejo, ¿no? Cuando usted visualiza. Entonces, la que se recoge en pantalla, como cuando usted está viendo una película en el cine, en una pantalla, ahí decimos que la imagen es real. Pero si no se la recoge en pantalla, sino que se la ve por efecto de la reflexión en el interior del espejo, ahí decimos que es virtual. En este caso, pues, es real porque se la recoge en una pantalla y se la ve invertida. O sea, la vela está con la llama hacia abajo. Bueno, es una explicación para que vaya teniendo la idea en estos casos de problemas que hay que buscar siempre el significado a cada cosa, ¿no?, que se realiza. Hemos utilizado la geometría para construir la imagen, trazando rayos que en el significado real, pues cada rayo es una propagación de onda electromagnética luminosa, ¿no? Entonces, esa onda tiene longitud muy pequeña, no se la puede apreciar a simple vista, porque su longitud de onda está medida en Armstrong, es muy pequeña. Entonces, lo que se visualiza es como un rayo, ¿no? Eso fue un tema de discusión entre científicos de la naturaleza de la luz. Bueno, ahí hay muchos físicos, si desean un poco buscar en la historia, va a haber esa discusión que se armó cuando querían descubrir cuál era la naturaleza de la luz. Bueno, actualmente se acepta que es una onda de pequeña longitud, pero que se visualiza en forma de rayo. Lo que se propaga no es materia, sino energía. En este caso, energía luminosa. Bueno, hasta ahí el problema número 9, ¿no? Vamos a un problema 10, hasta donde alcancemos, aprovechando el tiempo. Problema 10. Frente a un espejo esférico convexo, se ubica un objeto de 3 centímetros de tamaño. A una distancia de 10 centímetros del vértice. Si el radio de curvatura del espejo es de 20 centímetros, lateral A, elaborar una figura lateral B, calcular la distancia a la imagen, literal C, determinar el tamaño
de la imagen y su naturaleza. Bueno, casi parecido al anterior, pero en el anterior era espejo esférico cóncavo. Ahora es convexo. Han visto en los vehículos, en los autos, un espejos que son curvos, y esa es una aplicación, ¿no?, de los espejos con superficies curvas. Algunos son convexos, ¿no?, como en este caso. Veamos qué pasa con la imagen, si es confiable o no es confiable la imagen que usted ve ahí. Generalmente los espejos convexos dan imágenes virtuales, o sea, eso ya no recogen imágenes reales en pantalla, solamente lo vamos a ver en el interior del espejo. Lo mismo que un espejo plano, que usted ve su imagen, es al interior del espejo. No va a ver afuera del espejo recogido en pantalla. Entonces, el espejo plano y el espejo convexo producen imágenes virtuales, no reales. Veamos los datos. Ya tenemos la idea de la simbología que utilizan estos espejos esféricos. Entonces tengo el tamaño del objeto, le habíamos puesto O, 3 centímetros. ¿Qué más? Tenemos la distancia al objeto, P, 10 centímetros. Y un radio de curvatura, que por ser espejo convexo, hay que colocar el signo menos. En los cóncavos es positivo, en los convexos es negativo, porque la curvatura es contraria. Nos pide elaborar una figura. Bueno, eso es gráfico. La distancia a la imagen sería Q. Y nos piden también el tamaño de la imagen. Bien. Vamos con la figura. En la figura, estamos hablando del literal A, debemos construir un espejo esférico convexo. En este caso hacemos la curvatura al revés del anterior, o sea, la curva estaría así. Correcto. Entonces, lo que no refleja estaría de este lado. Esto sería lo que no refleja. Y vamos a suponer que el vértice esté por aquí. Ahí estaría el vértice. También hay lo que llamamos el eje principal. Entonces el eje principal estaría más o menos por aquí. A ver, vamos a ponerlo de menor grosor para que se lo vea mejor. Bueno, ahorita lo atravesamos totalmente. Ese sería el eje principal. A ver. Bien. Esto sería el eje principal. Bien, el centro de curvatura estaría por acá. Ya no estaría del lado anterior, de este otro lado.
Y el foco estaría en la mitad entre el vértice y ese centro de curvatura. Estaría por aquí. Bien. Hasta ahí se parece mucho a lo que hemos dicho, ¿verdad? Ahora, hay un objeto que se ubica frente al espejo. Entonces, ese objeto estaría más o menos por aquí. Vamos a colocar nuevamente la velita. Ahí. Y esto tendríamos que colocar la velita en esta forma. Bueno, esa velita también va a lanzar rayos, ¿verdad? Vamos a considerar un rayo paralelo desde aquí al espejo. Pero ahora este rayo ya no se topa con el espejo, ¿no? Y tiene que reflejarse. Entonces esto va a salir más o menos así. Sale reflejado hacia arriba. Correcto. Bueno, es lo que vemos. Un rayo que llega paralelo sale en esa forma hacia arriba. Ahora, podemos lanzar otro rayo al vértice. Al vértice. Y este rayo sale en otra dirección hacia abajo. Bien. Otro rayo podemos utilizar que apunte al foco, como que va a llegar al foco. Pero se topa con el espejo antes y este rayo, en cambio, sale paralelo. Paralelo al eje principal. Mire cómo salen los rayos reflejados. En todo caso, borré el texto, pero ya creo que quedó claro, ¿no? Ay, bueno, esos son los gajes del oficio. La idea está en que este rayo, por ejemplo, reflejado, si usted lo prolonga hacia atrás, en línea discontinua, está como que pasa por el foco. Este que sale paralelo, si lo prolonga hacia atrás, quedaría así. Y el otro debe coincidir con ese punto. De tal manera que la imagen sale pequeñita en ese punto de aquí, donde coinciden las tres prolongaciones, ¿correcto? Entonces tendríamos que la imagen sale aquí. Eso ocurre cuando es un espejo convexo. La imagen se hace pequeñita y se disminuye la distancia, ¿no? Se lo ve cerquita. En los automóviles es ventajoso porque si usted ve que un carro viene a rebasarlo y lo está mirando por un espejo convexo, usted va a pensar que el carro que viene rebasándolo está cerquita y se protege, ¿no? Pero en realidad no está a esa distancia, está un poco más lejos, sino que por ese espejo convexo usted lo está viendo ya cerquita. Y eso ya es una acción preventiva para evitar accidentes. Por eso es que
En muchos retrovisores utilizan espejos convexos para que el conductor se prevenga, disminuya la velocidad y se ubique donde es y evite accidentes. Entonces, el espejo convexo lo que hace es reducir la distancia y la imagen se la ve más pequeña. Eso, hasta la clase de hoy, vamos a dejarlo por ahí por el tiempo. Nos vemos la próxima clase.